Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 5 de mayo, exactamente a 10 días de las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Una elección inédita en nuestro país por la cantidad de personas que están postulando, por también la elección por primera vez de los gobernadores regionales y de los convencionales constituyentes. Vamos a conversar con destacados dirigentes políticos de nuestra ciudad, quienes son también candidatos a concejales, pero los hemos invitado en esta oportunidad como líderes de los distintos partidos políticos. Queremos saludar en primer lugar a Rodrigo Oliva, del Partido Común y del Frente Amplio. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Hola, Reinaldo, muchas gracias por la invitación, un gusto nuevamente estar en Masa Crítica. Aprovecho de saludar a nuestros compañeros y compañeras panelistas, espero sea una conversación muy fructífera, así que muchas gracias. Gracias a ti. También está con nosotros Pablo Valenzuela, una vez más con nosotros de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por acompañarnos. Bueno, la alegría nuevamente de poder compartir en este panel de Masa Crítica, agradecer la invitación del canal y bueno, siempre disponible a conversar de temas de interés nacional, regional y comunal. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Y también nos acompaña hoy Vittorio Canessa, una vez más en Masa Crítica del Partido Renovación Nacional. ¿Qué tal, Vittorio? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Gracias al canal Iquique Televisión. Y nos acompaña, ¿cierto? Una vez más también desde el extremo sur, no, desde el centro del país en este caso, ¿cierto? La doctora en Ciencia Política, Antonia Santos. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Comentando previamente lo que estaba pasando en España, ¿cierto? Que está bien interesante. Todo líquido, dicen ahora. Ese es el término, ¿no? La política está líquida no solo en Chile, en todo el mundo. Efectivamente, es menos predecible de lo que era, bueno, en años anteriores, ¿no? Y entonces hay muchísimo más volatilidad del voto, de la fijación de interés por parte de la ciudadanía, bueno, que hay que rescatar. Ahora, cuando lo traslademos a Chile, ¿no? A la situación de Chile, la alta participación en las urnas, ¿no? Sí, a pesar de la pandemia, eso llamó la atención. Efectivamente. Una alta participación y sí, y una modificación de esa correlación de fuerzas políticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a lo que nos convoca, Antonia. Acá en nuestro país también están pasando muchas cosas. Han sido semanas bastante críticas para el gobierno. El presidente, digamos, con muy poco margen de maniobra prácticamente. Algunos analistas, no sé si comparte, dicen que el gobierno terminó ya, el gobierno de Sebastián Piñera, que tiene que administrar estos 10 meses y ojalá llegar a marzo, digamos, del próximo año, así de dramático. ¿Cómo ves tú y cómo partimos esta conversación con nuestros invitados? Bueno, el gobierno ya nació con muchas dificultades, ¿no? Una modificación de lo que fue la ley electoral, una ampliación de la representación política y evidentemente dentro del presidencialismo, como ese modelo que hay en Chile, no tener mayoría ni capacidad de generar negociación y acuerdo en el Congreso, evidentemente eso dificulta mucho la gobernabilidad. Si a eso le sumamos lo que es la crisis social, pero que yo entiendo que es sobre todo una crisis política, más lo que es la pandemia, que ya se nos une a lo que es una crisis sanitaria y una crisis económica, las dificultades son mayores. También permite una reflexión que yo creo que es importante y que los constituyentes y las constituyentes se van a tener que hacer cargo. En los sistemas presidencialistas, es decir, en aquellos sistemas políticos donde se elige de manera separada a lo que es el poder legislativo y al presidente de la República, las crisis de gobernabilidad tienen poco margen a la hora de solucionarse. Sobre todo porque el presidencialismo no admite, ¿no? Pero genera consecuencias muy graves, no admite cambio en quién es el presidente, ¿no? Y efectivamente esa rigidez la estamos viendo ahora. No cabe duda que esto va a ser motivo de reflexión en la nueva Constitución. No creo, por ejemplo, en América Latina no hay ningún país que sea
un régimen parlamentario, pero sí un régimen semipresidencial, ¿no? Eso facilita mucho el establecimiento de acuerdos, los cambios de gobierno, etcétera, cuando se tienen que solucionar estas crisis. Y luego, bueno, el papel, el protagonismo, por así decirlo, que ha tenido el Congreso a la hora de, o sea, la sociedad pone en jaque al gobierno, pero el Congreso tiene también capacidad como poder del Estado para poner en jaque a ese gobierno, ¿no? Uh-huh. A ver qué piensan nuestros invitados, partiendo por Rodrigo. ¿Qué te parece, digamos, esta situación, Rodrigo? ¿Cómo ves tú? No, efectivamente, hoy día, bueno, no vamos a descubrir la realidad cuando hablamos de una crisis política profunda. Un sistema que en definitiva termina por mostrar signos de agotamiento y que en ese contexto aún cuesta todavía cuajar, por ejemplo, es como la definición gramsciana de que lo viejo no tarda, no muere y lo joven todavía no nace, lo nuevo no nace, ¿no? Entonces, en ese interregno, en ese terreno se están produciendo fenómenos que en definitiva tienden a generar volatilidad en la discusión política. Cuesta ver claridad en el campo de la oposición en torno a un proyecto político que logre cimentar las bases de una institucionalidad distinta, ¿no? Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, y por otro lado vemos también que la defensa al modelo se hace imposible en un contexto de tanta precariedad. Entonces los viejos estandartes de la política, las viejas formas que construyó la política, los elementos que construyó la política para representarse, no logran llenar lo que hoy día se constituye como un vacío político, una falta de conducción política, que efectivamente se expresa hoy día en un gobierno agotadísimo, en un proyecto de país que no logró interpretar a las mayorías de Chile, y es más, que profundizó elementos sustantivos de las crisis sobre las cuales estamos construyendo nuestra cotidianidad. Ahí nace la perspectiva del valor que uno le puede entregar quizá al proceso constituyente, que yo comparto mucho con Antonia, que puede dar luces de posibles elementos estructurales a enmendar para poder construir soluciones en un escenario de una crisis múltiple. Yo creo que gran parte, por ejemplo, de la posibilidad de que podamos construir soluciones respecto a la crisis sanitaria, que también la entiendo como una crisis política, ¿no?, pasa por una reconstrucción o una redefinición del carácter del Estado que hoy día pueda atender las necesidades más urgentes que devela la crisis sanitaria: el hacinamiento, la falta de derechos sociales, la desigualdad estructural que hoy día tiene el país, y que en definitiva nos imponen, por ejemplo, en casos súper complejos sobre la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras con sus ahorros previsionales tiendan a revertir los impactos de la crisis económica. Claro, por un lado tenemos claro que la AFP hoy día constituye un pilar fundamental del modelo económico y por ende del modelo que provoca la injusticia, pero por otro lado también entendemos que la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores que tienen en sus ahorros provisionales la posibilidad de sostener una vejez. Entonces, pero también entendemos un modelo que no da respuesta y un gobierno que no fue capaz tampoco de consensuar un camino, y lo vemos con el resultado en el Tribunal Constitucional que yo comparto fue terrible en el caso de la imagen del gobierno y del liderazgo que puede proyectar en términos políticos, ¿no? Sí. Ok, Pablo Valenzuela, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, interesante lo que se está viviendo hoy día en el ámbito político nacional, en el ámbito político internacional. Creo que hoy día nadie podría decir: yo tengo la varita mágica que me permite decir este va a ser el ganador o este conglomerado va a ser el ganador. Hoy día la situación está muy compleja, muy difusa. Creo que al final de cuentas, en el contexto nacional, la figura de un presidente que hoy día marca un 9%, de acuerdo a las encuestas, indudablemente que hablan de este final de gobierno anticipado. Un problema de representatividad profunda, un gobierno que en plena crisis ha tomado medidas que indudablemente han impactado de manera negativa o negligente, se podría decir en algunos aspectos, respecto del impacto en la sociedad común, no en la sociedad que defiende él o en los que defiende él, sino que justamente en ese 80% del cual se hacía referente, que incluye a la clase media y a los postergados, a las clases más vulnerables. Indudablemente que ahí hay un problema gatillante, hay un problema que se relaciona también con este deseo todavía nebuloso de ir a votar o no ir a votar. Hay mucha gente, de acuerdo a lo que se ha visto,
que todavía está en un margen de decir, a mí no me interesa quién salga, yo tengo que salir a trabajar al día siguiente, de la misma manera que lo he hecho siempre. Y creo que hay un profundo error de cálculo de la gente que está pensando así, porque indudablemente si alguien no va a votar, alguien va a ser electo, y no va a ser electo por él. Y eso al final de cuentas hoy día genera crisis de participación y genera crisis de representatividad. Creo que al final de cuentas también esto redunda en un país que profundiza las desigualdades. La revista Forbes así lo indicaba. Indudablemente los empresarios chilenos o los grandes capitales chilenos indudablemente multiplicaron sus ganancias, versus que el 80% de la población o lo mantuvo o fue en retroceso o perdió las fuentes laborales. Y creo que al final de cuentas nos marca un abismo de la realidad que vive un sector del país respecto a la gran mayoría del país. Y eso indudablemente se va a ver afectado en el proceso eleccionario que se nos viene el 15 y 16 de mayo, donde, como tú muy bien decías, Reinaldo, vamos a tener una elección de carácter histórica, donde se van a elegir referentes que van a marcar la política chilena de los 40 años que vienen. Cuando hablamos de una constitución y elección de constituyentes, y yo hago la diferenciación acá en los constituyentes de régimen general y los constituyentes de escaños reservados. Acá también aparece la figura de los pueblos originarios, del mundo indígena, que por primera vez tienen una representación para hablar del Estado que queremos construir, de la sociedad que queremos construir. Y eso nos habla justamente de una igualación de la cancha artificial, pero una igualación necesaria y merecida. Creo también sustantivo en esta lógica de la búsqueda de la justicia social. Hoy día ese es el juego que está jugando la política. Cómo llegamos a mejor hacer respecto de las decisiones que nos benefician a todos y a todas, y no a un grupo, sea este grupo de izquierda, de derecha o de centro. Cómo ponemos en el centro del debate la lógica de desarrollo del bien común. Y creo en ese sentido también significativo aprovechar, sobre todo hablando desde el mundo de la oposición, aprovechar la riqueza de la diversidad y no marcarnos en estos referentes que al final de cuentas nos aíslan y nos atomizan. ¿A qué me refiero con esto? Que al final de cuentas acá tiene que haber voluntad nacional de diálogo de la oposición para llegar, ojalá, a tener un programa común y ojalá a tener la definición de un candidato o candidata a la presidencia común. Creo que eso va a hablar de frente al país de que más allá de las diferencias que se puedan tener, indudablemente lo que está privando, y un poco lo que decía Antonia, en el sentido de que acá lo importante es mirar de cara y de frente al país y dejar la cocina política, porque eso va a ayudar justamente a que tomemos decisiones con la confianza de que las decisiones están respaldadas por la ciudadanía, de que la gente va a ir a votar validando un sistema y que al final de cuentas esto se va a hacer más transparente, diáfano, y al final los que lleguen a representar en cada una de las instancias sean los verdaderos representantes del pueblo y de la comunidad. Ok, Vittorio Canessa. A ver, el día de ayer fue 4 de mayo, fue el día de la Guerra de las Galaxias, ¿se acordaron ustedes? Y esta película parte con una frase que dice, son tiempos de caos en la galaxia. Y yo creo que algo similar está pasando en nuestro planeta, en nuestro mundo, ya a nivel global, o por lo menos en Occidente, en lo que son las democracias occidentales. Y tenemos una noticia fresca, ya que ahí tal vez nuestra panelista nos va a contar más, ¿verdad?, de lo que acaba de pasar esta noche en España. Todo está muy, muy revuelto. Particularmente en Chile, yo encuentro que hay un fetiche bastante importante de toda la oposición, que es un poco lo que mantiene a la oposición unida, ¿verdad?, que es este deseo de que se acabe el gobierno, ¿ya? A veces un deseo bien explícito y bien de fondo de que se acabe realmente, ya cuando sale el ex candidato presidencial Guiller, ¿verdad?, solicitando que por demencia se acabe el gobierno del presidente de manera real, ¿verdad? Y otras veces cuando se habla ya más en materia formal, ¿verdad?, como que se acabó porque ya no está gobernando con sus ideas. Dentro de eso, y me parece que lo más grave, en primer lugar, decir que el gobierno efectivamente tiene un 9%, pero creo que los políticos, y me anoto, aunque nunca he ocupado un cargo, pero soy candidato, ¿verdad?, y soy militante de un partido, tenemos la peor aprobación de todas. Los partidos políticos tienen un 2%, la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos es de un 2%, en el Congreso es de un 8%, ¿ya? Entonces, claro, parece un poco sorprendente cuando se escucha a la oposición hablar de que no, el gobierno debe renunciar porque tiene apenas un 9%, pero vemos que la confianza en el resto de los políticos, en el resto de la clase política, no es mucho mejor. Revisamos la última CACEN que salió, o CADEM, y claro, hay instituciones que están
más altas que otras, pero todas las instituciones en general están por bajo el 50% de confianza, ¿ya? Es decir, tenemos una ciudadanía que no cree en las instituciones y que yo comparto ahí con Pablo la duda de si esta ciudadanía va a ir a votar, ¿ya? Tuvimos un proceso histórico en materia de participación ciudadana que fue el plebiscito, pero yo siempre he visto el plebiscito, y tengo ahí mis anécdotas al respecto, pero siempre he visto el plebiscito casi como un acto ritual que se tenía que hacer. Yo siento que mucha gente fue porque sentía que estábamos pasando un mal momento, que esto iba como a liberar un poco la tensión, que iba a haber una mejora, pero también veo muchos de los que eran muy activos en la campaña del apruebo, ¿verdad? Y que eran muy activos en las manifestaciones sociales, que ahora dicen que no van a ir a votar. Entonces es una sorpresa lo que pase el sábado y domingo 15 y 16 de mayo. Creo sí que hay un factor relevante. Yo creo que el gobierno no se ha terminado, ¿ya? No se acaba hasta que el presidente entregue el mando, independiente que el presidente Piñera nunca ha gobernado con nuestras ideas, lamentablemente para nosotros. Pero hay un hecho que es relevante, que es esta resolución del Tribunal Constitucional que no admite ni siquiera tramitación el recurso impuesto por el gobierno, ¿ya? Y esto es relevante porque el Tribunal Constitucional es un tribunal de derecho, en teoría, y siempre lo había sido hasta ahora. Es un tribunal que toma el proyecto de ley, toma la Constitución, dice, bueno, esto se ajusta, esto no se ajusta, y si no se ajusta, es inconstitucional, y listo. Y lo declaró así con el segundo 10%, se acordarán ustedes. Y en esta ocasión el tribunal toma una actitud, particularmente el ministro Aróstica, antes de llegar al tribunal, que dice, nosotros vamos a votar según lo que le convenga a la gente, porque ya le dimos un aviso al gobierno, y toma una actitud política. O sea, realmente el Tribunal Constitucional se convierte ahora en una tercera cámara, y lo que hacen con esto, a mi juicio, es sepultar un poco la vigencia de la Constitución. O sea, yo creo que el gobierno permanece, pero la Constitución, ¿ya?, la separación de poderes, el establecimiento de las facultades de cada uno de los poderes del Estado y el rol del Tribunal Constitucional un poco se acaban con este portazo en la cara que le da el Tribunal Constitucional al gobierno. Y eso yo creo que es muy preocupante. Y bueno, me imagino que es parte de esta agonía extendida de la Constitución del 80 que viene de 19 de octubre del 2019, pero creo que es un tema del que van a tener que hacerse cargo los constituyentes también. O sea, vamos a redactar una nueva Constitución que va a tener que tener un control de constitucionalidad, o quizá no, lo va a tener o no, y quién lo va a asumir, y si tenemos una nueva Constitución, ¿cómo la hacemos respetar? Ok, Vittorio. Bueno, Antonia, han surgido varias cosas acá. ¿Por dónde, digamos, entramos para seguir? Yo voy a empezar por la última intervención, porque es la más reciente que tengo, ¿no? Todas las constituciones tienen que tener un arbitraje. Y la nueva Constitución evidentemente lo tiene que tener, pero hay distintas formas de entender el arbitraje. Me llama mucho la atención cuando se dice que el TC es una instancia neutra, ¿no? Uh-huh. No es una instancia neutra, es un tercer pilar del Estado, pero si fuese neutra no hubiese las polémicas que hay a la hora de decidir sus integrantes, porque resulta que el TC ha arbitrado muchas veces desde la recuperación democrática, y la derecha siempre dijo que era una posición política, y ahora resulta que nos dicen que no hacía esto, pero que lo hace ahora. Bueno, cuando estaba Carlos Carmona fue dirimente su voto para muchas controversias que llegaron al Tribunal Constitucional. ¿Qué quiero decir al hilo ya tomando las tres intervenciones, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en una cosa. Toda la situación, todas estas crisis que vive Chile a la par, ¿no?, indican un solo camino. Y en eso las tres intervenciones estamos de acuerdo. Hay una presión y hay una coyuntura que va a favorecer necesariamente a que haya cambios profundos en la nueva institucionalidad política de este país. Quiero decir, eso es ineludible. Y además tenemos otro factor importante,
Es que eso también lo dicen los partidos de Chile Vamos, que eran los que inicialmente se oponían a cualquier modificación de la Constitución, y hoy son parte precisamente de esas demandas de que hay que transformar la forma, quiero decir, una Constitución es una regla, pero sobre todo lo que norma son las reglas de convivencia entre lo que es el ciudadano y lo que es, o la ciudadanía y lo que es el Estado. Me parece que es muy importante aquí, Pablo, yo no solamente hablaría, o sea, para mí es muy, ¿cómo diría yo?, demasiado dulce hablar de cocina política, es más profundo que eso. Aquí hay gafitería política en estos momentos. Quiero decir, lo que está en juego es mucho, y la política informal está muy activa, ¿sí? Estos mecanismos que hay por debajo, que no son transparentes y que siempre han formado parte un poco de esa cultura política chilena. También voy a lanzar aquí algo que observo y que estoy observando cómo se ha ido posicionando. Chile, que siempre ha querido evitar replicar los 3/3 históricos de la cultura política chilena, resulta que esos 3/3 los tenemos instalados y que va a ser ese papel de mediación y esa capacidad de dialogar con dos extremos lo que va a facilitar nuevamente en la historia política de Chile lo que va a ser este tránsito en el que estamos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? Respecto, por ejemplo, yo voy a lanzar una pregunta en relación a las próximas elecciones que vamos a tener. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo piensan que va a ser esa correlación de fuerza? Y después de las elecciones, ¿qué? A ver, partamos con Vittorio, ahora al revés. Uy, yo espero ganar, pues lo primero, pero a ver, la verdad es que es bastante inesperado, o sea, es bastante difícil de predecir, ¿ya? A ver, por un lado yo entiendo de que una izquierda dividida como va, que fue incapaz de anteponer, ¿verdad?, sus ideas comunes a las cosas que los dividen, ¿ya? A esta moralidad, ¿verdad?, que una hipermoralidad que existe sobre todo en la extrema izquierda, que impide que puedan negociar con cualquier otro porque encuentran que cualquiera que se haya acercado un poco al centro que haya sido gobierno antes lo ven como alguien que está manchado, ¿verdad? Y creo que esto le debería pasar la cuenta a la extrema izquierda y de rebote también a la centro izquierda, ¿ya? Que debería ganar este plebiscito si hubieran ido unidos de manera bastante fácil, incluso haber tenido los 2/3, ¿no?, para hacer y deshacer lo que quisieran. Creo que no lo van a lograr, ¿ya? Creo que haber ido divididos les va a significar una ventaja a la centro derecha que va unida, incluso con el Partido Republicano, que va fuera de Chile Vamos, pero para estos efectos se unen, entendiendo de que en este sistema, que fue un sistema que adoptó la izquierda, ¿verdad?, con el voto ahí de estos RN que se fueron, ¿cómo se llama ese partido? Amplitud, ya en el Congreso en el año 2015-2016, este sistema tiende a castigar al que va separado, tiende a castigar tanto al independiente como a los partidos pequeños que van separados. Y es el mismo sistema que implantaron ellos y que se acordó en la modificación, en la reforma constitucional que se hizo en el año 2019, el que va a regir estas elecciones. Por lo tanto, es muy probable que este sistema castigue a la izquierda por ir separada y le dé cierta ventaja, quizás sobre representación incluso, a la centro derecha, que va unida en bloque. Ya incluso los independientes, salvo uno, van todos dentro del pacto. Ok, Pablo Valenzuela, ¿cómo va todo el tema? Su intervención un poquito más corta porque nos quedan nada más 3 minutos. Interesante el tema de lo que viene, porque nadie hoy día podría responderlo con certeza de que va a ganar la derecha, va a ganar el centro o va a ganar la izquierda. Yo creo que hoy día la certeza indica que hay una nebulosa que indudablemente va a determinar finalmente el votante, la persona que vaya a cumplir con su voto y su deber cívico a la antigua. Y ahí tenemos justamente la fiel representación de aquellos que tienen más años, que tienen un mayor compromiso con el sistema electoral. Indudablemente que es una caja de Pandora que va a pasar con los jóvenes, que va a pasar con los adultos jóvenes, que son una reserva ahí compleja,
y no se sabe si van a ir o no a votar. La mayor incidencia justamente indica que las personas mayores tienen harta ganas de ir a votar, y eso ojalá se vea reflejado en una definición real de lo que se viene. Respecto de lo que significa la pandemia, respecto de lo que significan los partidos, la representación popular, indudablemente que son factores que hoy día van a jugar a favor o en contra de algunos o de algunas. Y creo sustantivo que en ese escenario vamos a tener bastante complejidad para llegar a determinar quiénes van a ser los candidatos o candidatas electas. Me refiero yo en una votación bastante extensa y bastante distinta a las que hemos vivido, 4 votaciones simultáneas. Vamos a tener una votación que se va a marcar en 2 días, primera vez que tenemos una elección que dura 2 días. Tenemos justamente partidos, como bien se relató acá, debilitados respecto de la opinión pública. Tenemos una voz de los independientes que se alza como una gran mayoría, como una gran alternativa, pero muy difusa y muy dispersa. Y eso va a radicalizar la situación en un viejo adagio: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y creo que acá los que hagan la pega, los que se comuniquen y sintonicen con las demandas sociales, los que sean capaces de articular mayorías transversales, son los que finalmente van a resultar electos hoy día, independiente del partido, independiente de la coalición, pero sí muy ligados al compromiso de la ciudadanía. Y eso en las distintas instancias. Quien logre justamente sintonizar con el discurso de la gente va a ser justamente el que va a llevar el premio, el primer premio o el primer lugar. Ok, Rodrigo Oliva. Sí, primero yo creo que la concepción de la política que nosotros estamos hoy día, sobre la cual estamos discutiendo, está siendo profundamente cuestionada. O sea, seguimos viendo el proceso constituyente como un proceso meramente electoral. Y si nosotros lo ponemos en perspectivas de mediano o largo plazo, nos vamos a encontrar con un proceso propiamente tal que va a constituir bases de la nueva institucionalidad, en donde hay un actor que es sumamente relevante, que son la inmensa mayoría de chilenos y chilenas, de gente que habita en nuestro país, que fueron permanentemente excluidos de sus derechos y de la concepción del bienestar, ¿no? Por lo tanto, más allá de las ventajas que se puedan tener en función de los pactos electorales, hoy día hay una posición ineludible que tenemos que rendir cuentas, que es, en definitiva, a quienes provocaron la inestabilidad social en el país. Si acá hubo una masa de chilenos que, independiente de su posición política, fueron a cacerolear, a manifestarse en función de la privación de sus derechos. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que hoy día recuperar la salud en un contexto de pandemia se transforma estratégicamente en una cuestión trascendental, ¿no? Para poder mejorar, independiente de tu color político, la situación en la cual estáis viviendo. Entonces, yo creo que lo que opino es que, independiente de los resultados electorales del proceso constituyente, van a haber 9 meses y posiblemente un año en donde va a haber una discusión permanentemente activa en Chile, sobre la cual hoy día hay bases de institucionalidad muy débiles. Los partidos estamos atravesando una crisis política de representación, unos más que otros, pero no nos podemos excluir, ¿cierto? Pero a la vez estamos viendo un nuevo mapa social en Chile que se expresa a través de las contradicciones propias del neoliberalismo que nos tocó vivir. Por eso nos cuesta entenderlo, por eso hablamos de nebulosa, por eso hablamos de caos. Para mí, lo que hay hoy día en Chile es la expresión de un malestar que va a incorporarse en el proceso constituyente, a pesar de que no sean electos constituyentes que estén en función de las propuestas de solución, ¿no? Yo creo que si el proceso constituyente hoy día en Chile no da satisfacción, no da de alguna manera una solución en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de previsión, en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo que vamos a tener es una insistencia de la sociedad en torno a eso, y el proceso constituyente que la política va a estar jugando en su momento va a ser abordado también por la sociedad de una manera tal que nosotros no vamos a poder cuantificar. Entonces, lo que yo creo es que las fuerzas políticas hoy día tenemos que estar receptivas a la inclusión de un proceso constituyente participativo, que prevalezca la posición de las mayorías, en definitiva, no solamente a través de la elección de constituyentes, sino que mirando el proceso a largo plazo a través de una sociedad de derechos. Y yo creo que en eso todas las fuerzas políticas vamos a estar disponibles para poder construir tanto a nivel político como a nivel social. Ok, gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un alto, ¿cierto? Ya se nos pasó volando la primera media hora del programa. Vamos a ir a un alto comercial y después estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión.